¿Qué tal a todos? Bienvenidos al episodio número 2 del podcast de los de VFX. Yo soy Mitch y esta vez tuve oportunidad de platicar con un muy buen amigo, Luis Medina Villegas. Él es supervisor de 2D en MPC Montreal. Él ha trabajado en diversos títulos como The Legend of Tarzan, A Monster Calls, King Arthur, Pirates of the Caribbean, Wonder Woman, Aquaman, Godzilla King of the Monsters, Maleficent Mistress of Evil, por mencionar algunos. Él nos platica lo que ha sido este proceso y lo que implica ser un supervisor de 2D. Espero les guste. Cada estudio es un poco diferente, pero al final todos se manejan más o menos de la misma forma. Un supervisor de composición está encargado de, primero manejar el equipo de compositores. En este caso, yo trabajo para MPC y los equipos varían mucho, varían desde 5 hasta 25 o 30 personas, dependiendo del proyecto. Y bueno, estamos encargados normalmente de la parte de manejar el equipo, somos un enlace muy estrecho con el equipo de producción para poder coordinar la finalización de los shots y poder tener un buen calendario que permita entregar a tiempo la producción. También estamos encargados del departamento de rotoscopía y de Paint, que en este caso se hace en la India. Y si es que, por ejemplo, en el modelo que tiene MPC, también tenemos compositores en la India también. Entonces, estamos encargados también de supervisar y de estar controlando todo el material que se manda, revisarlo, darles feedback. Y también, con eso estamos les ayudamos mucho con training y cosas de esas. Aquí tengo curiosidad. O sea, para llegar a ser como tal cual un supervisor de comp, de 2D comp, ¿cuáles son los digamos que los niveles como para llegar ahí? O sea, ¿cuál es la evolución para llegar a ese punto? Supongo que, bueno, claramente no llegas a ese puesto por una cuestión de tiempo, sino, bueno, claramente sí está el tiempo, pero no es como, es más bien como por las habilidades que vas adquiriendo, ¿no? ¿Cuáles son como los puestos o cómo sería como el orden como para llegar como en la posición que ahorita te encuentras? Yo empecé hace mucho tiempo en México, en Laulín, y empecé como un artista de rotoscopia. Empecé por ese lado haciendo roto. Después empecé un poco con lo de hacer un poco de paint y prep. Estuve alrededor de 2 años haciendo eso y eso te da un poco las bases como para empezar a entender el software, para empezar a entender qué es composición y empezar a entender cómo funciona la onda del software, ¿no? Ya que pase esa etapa, lo primero es ser un compositor junior y ahí estás encargado más como de hacer compuestos muy básicos, donde ya empiezas a introducir un poco de técnica y un poco de la onda artística. Y después de eso, hay un mid compositor, después puede ser un senior comp, después un lead comp, que los lead comps básicamente están un poco más encargados ya es un vínculo entre los compositores y el supervisor y estás muy encargado de estar trabajando con el equipo, estar tratando de ayudarlos, de hacer templates, setups para las secuencias. Haces mucho look dev, por ejemplo, hay secuencias que cuando llegan y ahí normalmente nosotros tenemos un shot que es como el shot maestro o el shot master. Normalmente tomamos eso, le llamamos un key shot y entonces tratamos normalmente los leads o los compositores que ya son más senior, ellos están encargados de desarrollar ese look. Ya una vez que el look está en buena forma, digamos que se hace un template para que los demás compositores puedan tomar eso y es una guía realmente para los compositores. Entonces ya que pasaste el rol de lead, puedes ser un supervisor de composición
Y sí, más o menos son esos pasos. Entonces sería como empezar desde un compositor junior, un mid-comp, un senior, lead y un supervisor. Ok, ok, está bastante interesante. Oye, recuerdo esta parte digo, ahorita como que platicabas como que todos los puestos, pues obviamente sí es toda una escalera, ¿no? Y bueno, todavía va más para arriba, ¿correcto? Claro, sí, sí, sí. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue después de supervisor de comp? Bueno, de ahí yo creo que la mayoría de personas ya tratarían de ir hacia el lado del VFX Supervision. Este, para mí, o por lo menos en MPC, hay una posición intermedia, que es el DFX o el Digital Effects Supervisor, y realmente es como una segunda mano para el Visual Effects Supervisor. Normalmente ellos están encargados como tratar de visualizar un poco los problemas antes de que lleguen al VFX Sub y así quitarle un poco del trabajo y realmente es ayudarlo mucho. Y obviamente pues en esa posición tú vas a aprender un montón de cómo es que puede ser un VFX Supervisor después, ¿no? Entonces aquí le llaman DFX o Digital Effects Supervisor. Entonces yo creo que no todas las compañías manejan eso tal cual, pero por lo menos compañías grandes, compañías como NPC, como DNEG, yo sé que lo hacen. Y yo creo que es algo que van a estar haciendo más compañías pronto porque, bueno, es una buena ayuda para el VFX Provider, especialmente porque en producciones muy grandes, obviamente ellos necesitan mucha ayuda y son tantas las cosas, son tantos los detalles que hay que cuidar, desde el aspecto técnico hasta el aspecto visual o el aspecto artístico, digamos. Entonces, yo creo que ese es como el siguiente paso. El siguiente paso es, o por lo menos para mí, me gustaría ser un Digital Effects Supervisor, pero para eso yo creo que todavía me queda un poco más de tiempo, todavía me gustaría aprender más de ser 2D Supervisor. Hay muchísimo todavía que yo creo que hace falta como para hacer un buen VFX. Oye, y por ejemplo, en esta parte que mencionas como este puesto intermedio, está como, o sea, ¿estás en la parte de post o ya estás como más bien también ahí, ya estás metido también como en set o es una especie como de puesto que está como es medio transitorio que de repente está como en set y luego pasa información o cómo funciona en esa parte? Sí, claro, es un poco de las dos, dependiendo del proyecto y también dependiendo del timeline que tengan la producción. Yo sé que hay veces que el estudio, por ejemplo, sí han mandado compo supervisors al set cuando todavía todo se está grabando y todo eso, sí hay una participación, pero mínima del comp supervisor. El que realmente tiene ese trabajo es el DFX y el VFX. Ellos son los que sí deberían estar en el set, aunque no siempre pasa también. Para eso, pero por ejemplo, lo que pasa en NPC es que tenemos un equipo separado que son el equipo de Wrangler, que ellos son los que se encargan de ir a los sets cada vez que una película se confirma que NPC va a trabajar en ella. Ese equipo se encarga de ir, ellos se encargan de recolectar data, de recolectar los sliders, de todo lo que sea necesario para la postproducción. Entonces, y sí, ahí hay veces que puede ir el VFX Supervisor o el Comp Supervisor, pero aquí en NPC no es un requerimiento, no es algo que pase siempre, pero puede ser. Sí, me imagino que es como tan solo que lo pida o que la misma producción solicite, ¿no? Porque pues a veces es como proyectos tan grandes que tienen a tantos, los vendors, ¿no? Que le llaman a todos a todas estas Claro. casas que, oye, ¿sabes qué? Sí vamos a requerir esto y es necesario que vaya como un crew, ¿no? De parte de ustedes, por así decirlo. Sí, claro, y especialmente, por ejemplo, esta compañía es una compañía muy grande. El año pasado entregaron alrededor me parece que eran 10,000 shots, o sea, en PC, que es demasiado. O sea, el año pasado fue uno de los récords que rompieron, por lo menos internos de la empresa. Yo creo que algo de producciones generales, 10,000 shots en un año de la magnitud que hace en PC, la verdad es que no lo hace cualquiera.
Y para eso necesitas un equipo muy grande en todos lados. O sea, necesitas un equipo muy grande desde ese equipo. Tenemos mucho desarrollo de software, tenemos equipos de modeladores, y realmente son 5 sitios los que trabajan. O sea, es parte de la India, Londres, Vancouver, bueno, Vancouver ya no, pero en ese entonces era Vancouver, Montreal, sí. Entonces es muy, muy, muy grande y por eso se tienen tantos equipos muy, muy, muy especializados en eso. Oye, está súper, súper interesante. Es un montón de shots. Muchísimo, brother. Muchísimo. De verdad que no, es mucho y la verdad es que hay gente que es muy buena. También es cierto que hay mucha nueva gente que está llegando y que obviamente no tiene tanta experiencia, pero bueno, eso también es lo padre, que hay un buen balance como entre la gente que sabe muchísimo y la gente nueva que tiene como un poco más de energía y quiere aprender más cosas. Entonces, ese lado como que hace un balance muy, muy, muy bueno en la empresa y la verdad es que ha sido exitoso, la verdad es que exitoso. Lo único es que, por ejemplo, NPC tiene un negocio, un modelo de negocio un poco más como de hacer profit, más como de hacer ganancias también, ¿no? Entonces, las producciones en NPC se mueven muy rápido. Entonces, eso es algo que también he notado que cambia mucho de empresa a empresa. Incluso hablando con colegas, yo sé que ellos, por ejemplo, cuando están en una producción, comparado con el volumen y con la rapidez con la que en NPC se trabaja, es muy diferente. Y digo, bueno, eso ya es como por aspectos económicos, ¿no? De cada empresa y así, pero sí, de verdad que se necesita un equipo muy grande y muy, muy talentoso seguramente. Y bueno, mejor no te platico de las novelas, esas se graban muchísimo más rápido. Bueno, pero tienen lo suyo, ¿verdad? Ese modelo de negocio va muchísimo más rápido, pero como claro, ¿no? Cada empresa Bueno. a su rubro y cada quien hace... Bueno, pero tiene digo, cada cosa tiene su chiste, ¿eh? A pesar de que incluso... No, claro. Entonces, Y cada quien tiene su mercado. Claro, ¿no? exactamente, eso es, Sí. así es que, pero bien. No. Pero sí, o sea, me imagino, o sea, tu comentario de lo que estás haciendo, ¿no? O lo que estás diciendo, que es como esta parte, pues sí, siempre va a existir eso, ¿no? Siempre va a haber alguien que le meta mucho más tiempo y que tú igual quisieras hacer eso y sabes que si le dedicaras más tiempo, si de por sí queda bien, podría quedar mucho mejor, pero pues bueno. Claro, es un balance al Son final. los modelos de negocios que establecen. Exacto. Oye, ahora que platicabas de esto pues al final de cuentas este tipo de trabajos, y tú lo conoces bien, y ahora que hacías el ejemplo de toda esta nueva banda que va llegando, que está como más fresca, que pues, tiene muchísimas ganas como de hacer cosas, a pesar de que igual a veces no hay como, pues, falta esa experiencia, como dices, pero pues están ávidos por aprender, ¿no? Claro. Y pues obviamente tú pasaste por esos procesos, ¿no? Tú Sí. eras como de uno de esos chavitos Sí, que aventados a la aventura, ¿no? Sí, no, completamente. Me da como, se me hace muy, muy interesante porque pues estuviste como, pues, rolando en 2, 3 lugares que pues obviamente ahora donde estás y gracias a todo lo que aprendiste ese antes, pues obviamente estás en el lugar donde estás hoy, ¿no? Claro. Entonces, pues no sé si me podías platicar tantito como de esos inicios, de esa travesía. Sí, seguro. Bueno, tú sabes bien dónde empecé porque estudiamos juntos, ¿cierto? Entonces, VM. Siempre responsable de lo que sea cultivado. Así es, hermano, todavía. Lo tengo tatuado aquí todavía. No, sí, no, bueno, tú sabes cómo empezamos con la idea de que siempre nos han gustado mucho los medios, videojuegos. Ya sabes que muchos de los amigos que teníamos estaban inclinados por videojuegos, por efectos visuales, animación y demás. Entonces, sí, después de la carrera que hicimos en la UVM, el último año, bueno, justo antes del último año donde empezamos en Anima, que estuvimos ahí, ¿no? Que esos yo creo que fueron como los primeros pasos que dimos.
Y bueno, tú te acuerdas que ni siquiera nos pagaron, o sea, fue algo que hicimos por amor al arte, como dice, ¿no? Entonces, es eso, hay que empezar desde cero y hay que empezar trabajando así, yo creo, porque obviamente al principio, pues cuando no tienes nada de experiencia, de alguna forma tienes que empezar a hacerla, ¿no? Entonces, yo creo que desde esos inicios nosotros ya estábamos como muy tenemos muy buena idea de a dónde queríamos llegar. Entonces, de ahí y con todo lo que pasó en la universidad, yo me di cuenta que lo que quería hacer eran literalmente películas y enfocarme más hacia el lado del 2D, de la composición. Fue algo que siempre me llamó la atención. Yo me acuerdo que Carlos Vilchis siempre me decía, mira, es que los compositores pueden estar trabajando aquí y allá. Y realmente como VFX, eso pasa en toda la industria, no solo composición. Eso pasa, cualquier tipo de artista puede estar trabajando aquí o en Europa o donde sea, ¿no? Entonces, desde ese momento a mí siempre me ha interesado eso. Entonces después de ahí, y curiosamente, el primer trabajo fue un trabajo de 2D, fue ensamblar en After Effects. ¿Tú lo recuerdas? Fue ensamblar capas para la película de los luchadores de la límite del tiempo. Exactamente, esa. Y bueno, fue un proyecto que nos gustó bueno, porque obviamente nos dieron la oportunidad. Fue la primera vez que íbamos es que estábamos haciendo algo grande como para cine, ¿no? Entonces era algo súper padre, algo que sin duda te motiva mucho cuando eres mucho más joven y como que siempre dices, esto es el primer paso y dices, bueno, puedo seguir haciéndolo, ¿no? Entonces, después de ahí, casi antes de finalizar la carrera, hice mi servicio social en Televisa, donde aprendí un poquito de Flame. Estuve ahí por alrededor de 6-7 meses. Y con ese pude hacer un reel, un reel que estaba muy feo, era muy feo, pero o sea, con eso tuve la oportunidad de entrar a Olin, que digamos que fue como mi primer acercamiento como a lo que es una película de Hollywood. Yo llegué... Yo quisiera hacer una pausa. Claro. Yo quisiera hacerte una pausa ahí, perdón que te interrumpa, Sí. pero yo me acuerdo muy bien de una anécdota ahí. ¿Dónde? ¿En Que me Televisa? acuerdo. No. Ya estando en Olin, tú me desmentirás. Sí. Pero creo que el primero que entró fue Archie, ¿no? Así es. Arturo Gómez. La máquina. Arturo Gómez. Así es. Y me acuerdo muy bien que, y es una de las cosas que por eso te pedía que platicaras un poco, porque me acuerdo muy bien que él ya estaba como adentro, no recuerdo por qué, o sea, creo que había tomado como un curso de esos de tutorial de Enoch, y decía, oye, pues anímate, está sencillo, ya sabes, como él siempre como invitándote a esa parte. Claro, siempre ha sido positivo. Y me acuerdo ajá, y me acuerdo muy bien de que llegaron y te dijo, oye, pues que tú le dijiste, yo no sé cómo manejar Nuke en este caso, ¿no? Y te da así como una clase rápida de hacer roto para que pudieras hacer tu prueba. Así es. Como de media tarde. Sí. Para que pudieras presentar tu prueba y decir que por lo menos conocías como lo básico, ¿no? Exacto. Sí, no, de hecho, justo eso iba, que justo antes de entrar llegó Arturo y él había conocido a otro amigo que, bueno, él le había dado un curso exactamente. Y justo en Olin se estaba haciendo la película de Piratas del Caribe, la 4. Entonces, ellos tenían muchísimo trabajo. Entonces, sí, llegó literalmente a la escuela, me dijo, oye, ya voy a entrar a Olin, me acaban de aceptar, voy a entrar como de roto artist. Me dice, ¿no te interesa? Y yo, claro que me interesa, pero no sé nada de Nuke. Él justo había tomado un curso de Nuke y me dijo, sí, no pasa nada, mira, ahora te enseño 3 cosas y con eso yo, no, es que no puede ser, ¿no? Y bueno, yo ya sabía rotear un poco porque en Televisa estuve haciendo un poco de cosas y ya había hecho algo de roto, pero nunca a modo profesional. Y sí llegó y me dijo, me enseñó literal 4 nodos y me dijo, el lunes vas y les dices que sí. Y yo, bueno, claro. Entonces, sí, el lunes yo fui, conocí a la supervisora, Natalia de la Garza, que de hecho, curiosamente, ella es también colega mía aquí en MPC. Bueno, se acaba de mover de MPC, pero también ella era comp supervisor aquí. Pero bueno, curiosamente, ella fue la que me dio mi primer trabajo, como en el aspecto de
de cine de Hollywood, ¿no? Y sí, yo llegué y le dije, mira, esto es todo lo que sé hacer. Le enseñé mi reel que estaba muy feo. Me dijo, no importa. O sea, lo que quiero es que alguien que tenga ganas, que quiera hacer las cosas. Y me dijo, y vas a aprender. Le dije, bueno, yo estoy 100%, ¿no? Adentro. Y sí, así, o sea, exactamente empezamos a ser Roto Artist, Arturo y yo, pero éramos muy malos, o sea, de verdad que muy malos. O sea, a tal punto que nuestro supervisor de Roto se tenía que quedar toda la madrugada a arreglar lo que nosotros hacíamos en el día. Entonces, imagínate, está... pero pues siempre tratábamos de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y como siempre, o sea, cuando empiezas, pues es complicado hacer las cosas bien, ¿no? Entonces estás emprendiendo, estás tratando de ver cómo funciona todo y es como... Siempre es muy difícil, pero sí, la verdad yo agradezco que nos hubieran tenido paciencia porque la verdad es que el proyecto estaba pues estaba muy complicado, ¿no? Como para estar enseñando a la gente, pero tuvimos un poco la fortuna y también yo creo que dependió de que siempre pusimos muchas ganas. Yo me acuerdo que, por ejemplo, también fue el último año de la universidad, entonces a veces nos tocaba llegar ahí, no sé, en la mañana, hacíamos 8 horas, nos íbamos a la escuela y a finales del proyecto, o sea, después de la escuela regresábamos a las 8 o 9 de la noche y trabajábamos toda la noche. O sea, literal, Arturo y yo dormíamos alrededor de, no sé, 4 horas. Y así fueron los últimos 6 meses de la carrera, porque era entre proyectos de la carrera más que terminábamos el proyecto de piratas. Entonces, sí, los últimos 6 meses estuvo muy complicado, pero estuvo padre también, ¿no? Aprendimos muchísimo. Ahí también fue como una forma de demostrarle a la compañía, porque en ese momento estaban como que también acabando los proyectos, y entonces como que estaban sacando a mucha gente y a nosotros nos dejaron, digo, afortunadamente, y fue como yo creo que esas ganas que nos veían y que obviamente estábamos aprendiendo cosas, que no solamente estábamos ahí, pues, digamos, estorbando, ¿no? Entonces, pero sí, pero así, sí fue muy, o sea, al principio fue un poco complicado, la verdad. La verdad que sí requirió muchísimo esfuerzo, mucho esfuerzo de estar entre estudiando y trabajando, entonces. Pero estuvo padre, la verdad. Es algo que todavía me acuerdo y no me arrepiento de haber hecho, ¿no? Sí, porque, o sea, sí, o sea, es esta parte de, ya cuando, o sea, está bueno donde estás ahora, pero ya cuando ves como el camino es como, o sea, el tiempo que tomó y dónde estás, y el trabajo, ahorita como lo platicas, pues es así como, pues lo recuerdas como, pues como parte de un proceso, ¿no? O sea, Claro. pero Sí, algo como exacto. satisfactorio. Total. Sí, es un proceso, pero te digo, nos sirvió mucho porque pronto ahí en la empresa, bueno, Olin era de las pocas empresas que realmente hacía trabajo para Hollywood. Entonces, eso fue muy buena experiencia para todos y ahí fue donde empezamos a aprender un poco más de lo que se necesita para una producción de, de películas de high-end, ¿no? O de Hollywood. Entonces, ahí, como te comenté, hice 2 años de Roto y Prep. Después de ahí fue un año más de un poco de composición. Y ya justamente para el tercer año, eh, yo me, yo me decidí a salir de Olin, entonces empecé a mandar como mi reel y mi información a estudios de Europa. Y realmente solo no tenía mucha suerte, pero hubo uno que me llamó, que fue de República Checa, que es UPP. Entonces, después de eso, pues lo primero que dije, bueno, sí, ¿no? Me voy. Entonces, digo, no lo dudé mucho, me fui. Y también fue una experiencia súper buena porque pude ver como como simplemente la forma de trabajo y de cultura cambió muchísimo, ¿no? Entonces, fue una experiencia como muy padre ahí. Estuve trabajando por 3 meses y también fue muy complicado porque yo no sabía tanto de composición y entonces tuve que trabajar muchísimo como para poder hacer algo bien allá, ¿no?
Pero sí, no, la verdad es que no me fue tan bien ahí, o sea, estuve por 3 meses, fue solo lo que fui. Pero también justo cuando estaba allá fue cuando me habló NPC. Entonces NPC me contactó, tuvimos la entrevista y todo, y me dijo, yo le dije, bueno, yo acabo este mes y puedo entrar si es posible el siguiente mes. Y me dijeron, sí, sí. Entonces, desde ese momento he estado en NPC, o sea, no me he movido de NPC realmente. Yo creo que van a ser 5 años y medio aquí. Y pero sí, definitivamente ha sido un proceso también largo y duro aquí en NPC. Sí, ha estado. Oye, Uh-huh. sí, no, pues me imagino cómo no, pues, pero bueno, creo que ha tenido sus frutos. Sí, ¿No? definitivo que sí. Sí, no, también me acuerdo que la primera vez que llegué aquí, también, pues, era de las primeras veces que trabajaba para una empresa tan grande y me tocó trabajar mucho con la onda del idioma también, porque obviamente, pues, hablaba un poco de inglés, pero no lo hablaba tan bien, o no sé, nunca había tenido que pedir cosas, nunca había tenido que sobrevivir en el idioma, ¿no? Y yo me acuerdo que Sí. sí fue como esa parte súper difícil, especialmente porque, por ejemplo, cuando el supervisor me trataba de pedir cosas y a veces que yo no entendía, a veces que o sea, simplemente no entendía lo que decía. Y lo único que me tocaba era como, bueno, después ves cómo le haces, trataba de leer las notas después o eh, no sé, traerá a ver, pero habían de verdad veces que era difícil entenderle a la gente, ¿no? Entonces, al principio fue como difícil eso, más la onda técnica, porque obviamente llegué a una empresa muy grande donde había gente muy buena, o sea, la gente que había en ese entonces era gente que sabía muchísimo. Yo realmente pues tenía apenas 4 años de experiencia, no tenía tanto. Entonces, sí fue muy, muy, muy fuerte también, o sea, tratar de acoplarse, ¿no? Al ritmo. Y sí, el primer año aquí yo, digamos, no la pasé mal, pero fue muchísimo trabajo. O sea, trabajaba yo creo que 12 13 horas al día para poder como llegar al ritmo, ¿no? Este, y sí, después obviamente pues ya poco a poco empiezas a entender más las cosas, empiezas a aprender más y ya te empiezas como a relajar y empezar a entender todo y después ya fue después de eso pues ya mucho más fácil el camino, ¿no? Pero sí, cada vez que me he movido ha sido como obviamente un reto, ¿no? Y yo creo que eso para todos, o sea, cada vez que te mueves de algún lado siempre encuentras algún reto o algo como acoplarte y algo, siempre es eso, ¿no? Es un poco un reto acoplarse a un nuevo lado. Sí, recuerdo muy bien y bueno, regresando un poquito Uh-huh. a esta parte de que, digo, no sé, en mi caso yo soy como las personas que como que no tienen todavía claro lo que quiere hacer con su vida. Ah. Pero en su caso me refiero a ti, Arturo, y a ti, Uh-huh. que siempre como que pienso yo, tú dime si estoy equivocado, siempre como que tuvieron como un objetivo claro. O sea, ustedes querían hacer películas, ¿no? Que querían trabajar como en cosas, digo, claro, por lo que mencionas, ¿no? Ya conociendo ciertas cosas, o sea, tienes como ese objetivo claro, que está muy padre, ¿no? Porque a algunos nos cuesta trabajo, pero algunos ya lo tienen como muy definido de, oye, sabes que yo quiero participar en ese tipo de producciones, ¿no? Yo quiero que mi nombre aparezca ahí, ¿no? Yo quiero ser parte de eso que están haciendo, ¿no? Claro. Sí, no, definitivo. Sí, como te decía, desde la carrera siempre, o por lo menos yo, digo, no sé si como es Arturo, ¿no? Pero yo por lo menos siempre supe que quería hacer composición. Siempre me llamó mucho la atención. Se me hacía como que la parte, pues bueno, eso somos, ¿no? La parte final del proceso de la postproducción, los que... y aparte, lo que también está interesante de esto es que tú tienes como, al ser tú la última parte, pues también prácticamente después de ti, tú eres el que puede enseñar el trabajo directo al cliente, ¿no? El trabajo que finalmente tu trabajo final es lo que se está aprobando por los directores, por los supervisores, ¿no? Entonces,
sí, como mencionas, o sea, como que todo ese rollo siempre ha sido súper interesante para mí y desde ese momento supe que quería hacerlo. Y sí, como dices, no quite no quite el enfoque nunca en eso. A pesar de que sabía un poco de 3D y de cosas así, eh, pero no sé, como que al final siempre me encontré muy satisfactorio el estar del lado de composición. Y hasta ahora me gusta mucho, me encanta lo que hago. La verdad es que lo disfruto un buen. Y sí, siempre, nunca me ha como llamado. Me gustan muchas otras cosas, pero nunca me ha llamado más como para hacer otra cosa, ¿no? Entonces, pero bueno, sí, depende de qué es lo que quieras hacer también, ¿no? Sí, claro. Oye, y cuéntame un poco, ¿cómo sería un día normal para ti siendo como supervisor como de comp? ¿Qué es lo que tienes que hacer? O sea, ¿cuál es así como, Mi llego, me rutina, preparo mi cafecito? claro. No, parece broma, pero es lo primero que hago. No, sí. Eh, no, sí es eso. No, bueno, normalmente depende del día, pero alrededor de 2 o 3 veces por semana tenemos yo tengo llamados con la India, con Bangalore, con la empresa que está en Bangalore. No con la- y bueno, tenemos llamadas para revisar shots de composición del equipo y para también supervisar el equipo de roto y prep. O sea, tenemos leads de roto, tenemos leads de prep, y tenemos supervisores de composición allá. Entonces, 2 o 3 veces por semana tenemos llamadas en la mañana con ellos. Entonces, yo empiezo por ahí de las 8 de la mañana, 8:30. Bueno, ya que hacemos las revisiones y demás, empezamos con las juntas de la mañana para ver, pues más o menos cómo va la semana, cuáles son los targets que tenemos, qué hemos hecho, qué no está funcionando, qué necesitamos de otros departamentos, ¿no? Que esa es parte del trabajo también, como yo me tengo que asegurar que siempre el equipo de composición tenga el calendario bien para que pueda salir, ¿no? Y para que producción pueda hacer los números que necesita para hacer la proyección de la entrega, ¿no? Entonces, normalmente esas son como juntas matutinas, ¿no? De que siempre estamos checando que esté todo bien. Y después de eso, pues obviamente es ver al equipo enseguida, tratar de que todos, solo me hago, trato de saber que todos están trabajando en lo que debe de ser. Si hay algún problema, si nos hacen falta elementos, ya sea de lighting, de environment, si nos hace falta roto, lo que sea. Si veo que por lo menos tenemos todo eso bien, pues ya paso a empezar a revisar correos y demás, ¿no? Que son los que de peticiones que, por ejemplo, nosotros recibimos más de lo que realmente regresamos a los departamentos, pero por ejemplo, nosotros tenemos que crear unos plates especiales para animación, donde ellos puedan poner sus personajes y demás. Entonces, cosas así. Solo checar que, digamos, que ellos tengan todo y que nosotros tengamos todo, ¿no? Después paso normalmente a la parte de hacer los calendarios para Road to Prep, que también somos encargados como de hacer como de darles el brief, o sea, de qué es lo que tienen que hacer para cada shot. Por ejemplo, tienes que entregarme un roto de este personaje, tienes que hacer el prep de tal cosa, o sea, tienes que hacer los briefs de cada shot. Entonces, normalmente sería una tarea que sería desde antes, pero obviamente, pues dependiendo de las producciones, a veces tenemos diferentes, bueno, nos van entregando la película por secciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando llega que le llaman turnover, entonces cada turnover yo me encargo de que todos los briefs estén ahí y demás, entonces es algo como que siempre estoy haciendo que estoy haciendo constantemente, ¿no?
Y ya por la tarde es revisar los shots. Normalmente para la tarde ya los artistas ya hicieron algún render de su trabajo. Entonces realmente es revisarlo junto con el VFX Supervisor. Hacemos la revisión, les damos notas después de ahí para la tarde ya realmente es como solo trabajar con el equipo de comp, tratar de hacer tratar de que esas notas se hagan bien y demás. Muchas veces también en esa parte del día trabajamos mucho el lead y yo para tratar de hacer los templates para los compositores, para hacer pues sí, como empezar a trabajar un poco de look dev para futuras secuencias. Entonces más o menos es como el día, o sea, es mucho trabajo de estar realmente revisando y saber que tenemos todo para que cuando el compositor llegue y empiece a hacer el shot no se preocupe por nada, solo de componer. Entonces ese es como el trabajo mucho del lado del 2D suit, digamos. Y sí, es prácticamente. O sea, podríamos decir que de alguna otra forma se vuelve un poquito más administrativo. Porque, Totalmente. pues, obviamente, y de relaciones públicas, porque tienes, o sea que eres netamente comunicación, ¿no? Eso es. Sí, más o menos. O sea, se mueve muchísimo a ese lado de ya empezar a planear cosas, lejos de. Sí, antes cuando solo estás con un shot, pues solo te encargas de que hagas un buen render, ¿me explico? Entonces, pero sí, en este momento ya se vuelve mucho más administrativo. Por la tarde sí ya me toca hacer algo de composición, pero digamos de mis 9 horas sí, digamos de todo el día que estoy ahí, compongo 2 horas, ¿sabes? O sea, ya no se reduce muchísimo. La mayoría del día es solo estar planeando, revisando y solo saber que está todo bien. Y sí, a veces hago templates también o algunas herramientas. Ahora estoy tomando unos cursos como para aprender un poco de programación. Lo aprendí eso un poco en la universidad, lo aprendimos un poco en la universidad, pero olvidé un poco de eso y últimamente me he dado cuenta que hay muchas cosas que puedes hacer con programación, ¿no? Entonces, como compositor puedes sobrevivir sin programar. Es totalmente, conozco, de hecho la mayoría de los compositores no saben programar y está perfecto, o sea, no lo necesitas, pero hay muchas cosas que a nivel producción aprender un lenguaje de programación ayuda muchísimo. Entonces ahora estoy metiéndome mucho el rollo de Python. Entonces estoy dándole ahí todos los días hasta. Bueno, la idea es como empezar a hacer pequeñas herramientas que por ejemplo, no sé, tenemos, por ejemplo, cada vez que llega una secuencia en PC, nosotros tenemos que ponerla en un grid o en un contact sheet. Entonces, digamos, ahí ya cuando necesitamos nosotros neutralizar el color de cada plate para que toda la secuencia sea pareja en cuestión de color y luz, para que así cuando vaya a lighting y el proceso de iluminadores, ellos puedan usar un template, ¿no? Esa es la idea. Obviamente no pasa siempre, pero entre más balanceada tú tengas una secuencia, entonces es más fácil para ellos, ¿no? Como para hacer todo en secuencia y sin tener que estar tocando shot por shot. Entonces, esa es la idea. Entonces, por ejemplo, si tienes una secuencia de 40, 50 shots y no sé, que tienes que importar cada plate entonces, y para aplicar cierto tratamiento de color o lo que sea. Bueno, obviamente, pues si haces eso uno por uno, obviamente es muchísimo tiempo, ¿no? Que tardas y es mucho tiempo consume demasiado tiempo. Obviamente nosotros tenemos CompTDs, que son los que hacen esas herramientas, pero digamos, si tú quisieras hacer algo para ti que sea automático y que no tengas que requerir a un CompTD, pues es por eso que últimamente estoy tratando de meterme un poquito a ese lado. Pero bueno, si no te gusta nada de eso, o sea, y quieres ser compositor, de verdad que
no lo necesitas. O sea, es un plus, uno muy bueno, de verdad. Creo que es algo que ayuda muchísimo. Y de hecho, me hubiera gustado empezar antes, pero bueno, siempre se puede aprenderlo, ¿no? Entonces es lo que estoy haciendo ahora como para tratar de empezar a desarrollar un poco más de herramientas que le ayuden al equipo para automatizar cosas, sobre todo, por ejemplo, un nodo de grano que detecte el metadata automático de la cámara y escoja los parámetros que son, ¿no? Para que funcione con esa cámara. Cosas así, ¿no? O sea, son cosas muy sencillas, cosas que a lo mejor no... te digo, como lo repito, no necesitas, pero ayudan muchísimo. Entonces, sí, es por eso que estoy ahora en eso. Entonces, es interesante, definitivamente. No, pues así que estoy sorprendido. Sí, no, No, pero... sí, o sea, es que, digo, hablando de la parte como pues bueno, que nos conocimos en la universidad y todo esto, pues ¿te imaginaste alguna vez estar como en esta situación? O sea, el nivel que estás manejando ahorita, de que pues al final, o sea, yo recuerdo también, o sea, cuando veíamos a esta banda súper pesada, ¿no? Y decías, es que ya lo que está haciendo, así programando en After, ¿no? Sí, sí. Así como los... Sí. el nodo de Wiggle. No, es así como impresionante, ¿no? Sí, es que sí, de verdad que... No, yo creo que no lo ves así, ¿no? Cuando, o sea, sabes que quieres hacer algo bien, pero es Claro. muy difícil, creo, como de verdad verlo hasta que empieza a pasar, ¿no? O sea, ya cuando empieza a pasar y te empiezas también, pero yo creo que también es parte de ese proceso, como empezar a entender hacia dónde vas, como tú dices, ¿no? Pues si ya sabes más o menos hacia dónde vas, pues por lo menos como que cada vez se va a estar echando un poco más el camino, ¿no? Como que si al principio así tienes un abanico entero y como que poco a poco se va haciendo chiquito, chiquito, chiquito. Y yo creo que es lo que medio ha pasado conmigo. O sea, como que al principio Ujú. no sabía muy bien por dónde, pero dije, bueno, creo que voy para allá. Y así cada vez siento que se va reduciendo más, ¿no? O sea, reduciendo más al punto que digo, bueno, sé a dónde como más concreto qué es lo que quiero hacer, ¿no? Digo, puede ser que para otras personas sea diferente, pero por lo menos creo que fue lo que me pasó un poco, ¿no? Entonces, como Ujú. dices, nunca me vi tal cual haciendo lo que estoy haciendo ahora, no. Sabía que quería hacer algo o sea, algo bueno, pero... Y sabía que quería composición, pero nunca me imaginé, oh, sí, voy a hacer 2D Sub en tal, voy a trabajar para tal película, no, nunca. Jamás me imaginé ir a la India, llevo 2 años, el año pasado y el año antepasado. Bueno, tuve que ir a Bangalore para hacer un poco de training y supervisar la última parte de la película. Y eso estuvo súper padre porque, pues, de parte de la compañía, ellos me dieron como esa oportunidad, ¿no? Y entonces era algo muy, muy padre porque conoces un buen de cosas y y sí, no, o sea, me cambió mucho la idea de cómo se trabaja allá, de cómo es la gente allá. Y de verdad que fue algo súper padre porque tenía la oportunidad también de trabajar con el VFX, pero del lado del cliente, que eso es algo que no pasa siempre, ¿no? Entonces, no, la verdad que, digo, solita las cosas han como pasado, pero jamás me imaginé que iba a estar así, ¿no? Uh-huh. Sí, digo, sin duda, digo, las cosas no pasan solas, es parte de un trabajo. Pero tomando en consideración esto último que platicas, ¿qué crees que te haya a ti diferenciado de... Pues así que si vemos como tu historia de lo que platicas, pues empezaste desde saber absolutamente nada, cero, Nada, cero, roto. cero. Exacto, lo remontamos esa de clase rápida de media tarde para De media, explicarte los nodos. así, literal. Exacto. Y ahorita estar pues haciendo supervisión de comp tal cual. O sea, ¿qué crees que te ha caracterizado a ti en que te ha mantenido constante y en esta parte de constante crecimiento? ¿Qué crees que sean como que digas, pues, no sé, tus cualidades o tus momentos claves que digas, esto es como lo que me ha ayudado un montón siempre a poder seguir avanzando o creciendo, ¿no? Porque pues sin duda, o sea, si vemos todo tu historial es así como de, o sea, lo vemos, ¿no? La triple A, Ajá, After, ajá, luego pues ya tu primer proyecto que es Piratas, ujú.
Y pues ahorita, bueno, no sé si puedas hablar de lo último, pero pues Claro. de lo último que aparece ahí de tu información, pues Maleficent, Sí, ¿no? exacto. Maléfica. Maléfica. Sí, La Maléfica. dueña del mal en México. La taquería. Se llama. Exacto, así le pusieron. Maléfica la taquería. No, sí, exacto. La última que hice fue Maléfica. Y ahora estoy trabajando en Cruella. Ok, Pero va a salir hasta el siguiente año. Un proyecto bastante, bastante padre, pero digo, estamos en ese lado de la postproducción. Pero sí, bueno, lo que comentas con qué fue lo que creo que me ayudó. Lo primero creo que fue, pues suena como algo repetitivo, pero la verdad siento que es una parte muy importante que es trabajo duro, ¿no? La verdad es que, como dicen, si algo lo haces todos los días y de verdad trabajas por ello, solito vas aprendiendo mucho. Y literal fue eso. Al principio, pues era solo tratar de hacer las cosas lo mejor posible y practicarlo y practicarlo, practicarlo mucho. Porque esto es de hacerlo muchas veces. Eh, la otra cosa, creo, y eso estoy como consciente de que tal vez no lo aprendí muy rápido, como que tal vez lo aprendí, o a lo mejor lo tenía al principio, luego lo perdí y como que ahora lo estoy regresando un poco a hacer. Es como un poco más, ser un poco más, digamos, humilde, ¿no? En una cierta forma, o aprender a escuchar un poco más. Porque me acuerdo que al principio yo escuchaba mucho a la gente, o sea, como que escuchaba mucho cuando me decían, oye, hazlo así, tal cual, como que siento que yo al principio que lo hacía y después llega un momento en que, no sé, como que estás aprendiendo y como que dices, no, 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 o sea, yo lo sé hacer de tal forma y así, ¿no? Pero creo que si no hubiera pasado, o sea, si siempre lo hubiera hecho tal vez como escuchando más eh, de otras personas y demás, creo que todavía hubiera aprendido más, no lo sé. Pero últimamente creo que estoy como así, y después de esa época como que otra vez regresé digo, ha sido como un poco de épocas, ¿no? Pero ahora eso es lo que hago, o sea, siento que no, creo que está bien el momento que debo escuchar más consejos, eh, más a otras personas, ¿no? Y entonces eso creo que te ayuda muchísimo, el escuchar opiniones y el escuchar eh, consejos de otras personas. Eso siento que es de mucha ayuda. Y preguntar. Y siempre, aunque lo sepas, es algo que también como que lo entendí un poco tarde. Preguntar, aunque lo sepas, aunque sepas cómo se haga, pregúntale a otras 5 personas, porque ellos van a tener otras 5 formas de hacerlo distinto y de ahí a lo mejor puede ser mejor o puede ser porque la tuya, pero algo le vas a aprender, aunque sea chiquito. Y a lo mejor eso va a perfeccionar tu técnica, ¿sabes? Entonces y eso lo aprendí un poco tarde, como que aprendí una técnica y decía, está buenísima, funciona para mí, pero después veía, o sea, eso lo empecé a aprender porque eso también lo hacía mucho, cuando, por ejemplo, veía el trabajo de alguien más y abría su trabajo, veía lo que habían hecho y era como, oh, wow, está súper interesante lo que hizo. Lo pensó de una forma muy distinta, más sencilla, funciona igual de bien. Y entonces siento que ahí aprendí mucho también, ¿no? Como de empezar a ver el trabajo de otros, a ver el trabajo de otros, a ver eh, que es un poquito a lo mismo que mencionaba, ¿no? Escuchar su forma de pensar y sus opiniones y no tratar de cerrarte a una cosa nada más, ¿no? Eso sin duda es algo de lo que he visto que de los mejores compositores que he visto que tienen más. Los mejores no son los que más, digamos, como los más orgullosos. Los mejores compositores que he visto son personas súper sencillas que están demasiado abiertos a escuchar a gente que les gusta la crítica, que cuando tú criticas su trabajo no se ofenden. Cuando tú criticas su trabajo, en lugar de eso te dicen, está súper bien, de verdad que sí, me gusta mucho, ay, pero podemos hacer, y de verdad que esa es la gente que más he admirado y de la que más he aprendido, y creo que eso como que al principio no lo tenía tanto, ¿no? Como es lo que te decía, como que como cuando vas aprendiendo, como que te cierras un poco a esas cosas, pero eh, no sé, tal lo aprendí un poquito tarde, pero bueno, ahora siempre lo hago, ¿no? Ahora trato de siempre escuchar a toda la gente, aunque llega el compositor más junior y te diga, oye, es que escúchalo y ves que
porque puede tener una idea muy buena, ¿no? Puede tener una idea fantástica y que te va a ayudar muchísimo, y porque a lo mejor tú no puedes ver todas las opciones, no puedes ver todas las situaciones que pasan. Entonces, yo siempre que tenemos algún proyecto, algún shot problemático, lo que sea, pregunto a todos, escucho opiniones y algo va a salir, algo funciona, y así es como han salido las cosas. Y creo que eso es algo muy bueno. Y sí, yo creo que esas son las principales cosas. Sí, yo creo eso, trabaja fuerte, se escucha y sí, sé muy crítico, pregúntale a mucha gente y sí, yo creo que eso es todo. Digo, bueno, hay más cosas, ¿no? Pero sí, digamos, yo creo que son las principales. Sí, o sea, ahora que comentas todo eso, es como, o sea, claramente son muy importantes todas las habilidades de software, ¿no? O Claro, sea, todo lo que puedas tener de conocimiento, porque pues, obviamente eso es lo que, es tu primer ingreso claro, a una empresa, ¿no? claro. Pero todo esto que le llaman como las soft skills, estas habilidades que igual no te enseñan tal cual como a llevarlas, que es justo es esta parte de oye, escucha, no sé, trabaja en equipo, todos tienen algo que aportar, ¿no? Obviamente lo vas aprendiendo con la experiencia, ¿no? Y esta Claro, parte que mencionas, dices, pues igual me hubiera gustado saberlo antes, pero pues la claro, misma experiencia la misma experiencia te va llevando a esas conclusiones, ¿no? Pues exacto, qué bueno que pudiéramos saber todo desde un inicio, pero pues no, o sea, todo es parte de la experiencia, completamente, lo cual bro. está muy padre porque vas creciendo como persona y sabes que, como lo dices, o sea, no tienes todas las soluciones a todo, y sabes que a final de cuentas todo siempre va a ser mejor si se trabaja en equipo, porque nunca Totalmente. sabes de dónde pueda venir la solución, Siempre, ¿no? siempre. El trabajo en equipo toda la vida, bro. Así, siempre. Sí, ¿no? Totalmente como lo mencionas. Sí. Sí, sí, y bueno, y hablando de esto, a ver, tengo la curiosidad, ¿tienes así como, digo, dentro de tus muchos proyectos, eh, algo ¿cómo se llama? ¿Alguna experiencia como muy particular, algún proyecto como, no sé, que haya sido como súper pesado en el cual hayas dicho, ¿sabes qué? Aquí casi renuncio. O al contrario, no sé, alguna experiencia que digas, ¿sabes qué? Por eso estoy aquí, ¿no? Algo que ha sido como un proyecto muy satisfactorio. Algo que hayas dicho, oye, esto lo voy a inmortalizar en un cuadro. Sí, pues sí, yo creo que han habido varios, ¿eh? ¿Sí? Tanto malos, o sea, no malos, pero en el punto que de verdad que he dicho, ya me rompí, o sea, no puedo más, no puedo más. Y especialmente aquí, ¿no? Que es bien conocido que NPC es una empresa que trabaja mucho, es una empresa que siempre está al 120 por hora, ¿no? Entonces sí han habido proyectos y yo creo que esos fueron los primeros que hice. Eh, de hecho fue como las películas, la película de Éxodo, pero esa fue muy complicada porque yo no tenía tanta experiencia y el equipo de supervisión en ese entonces era muy, pues no quiero decir mala onda, pero era muy complicado. También yo tenía la barrera del idioma en ese entonces, no hablaba muy bien inglés, el proyecto era muy complicado y realmente no tenía como gente que me ayudara mucho, ¿sabes? Entonces, sí, y aparte, en ese momento yo no, yo estaba como teniendo, digamos, como no tenía un contrato muy largo aquí en la empresa porque acababa de llegar. Entonces, tenía esa presión como de, bueno, tengo un contrato por 3 meses y me voy a tener que regresar. Entonces era como un montón de cosas, ¿no? Entonces yo creo que ha sido de las épocas más complicadas o de los momentos más difíciles, que yo creo que eso ha sido el principio, donde dices, es que es mucho, ¿no? Es demasiado. Y yo creo que de las últimas que digo, bueno, ya no pude más, yo creo que fue hace 2 años cuando era literal, hubo mucho trabajo y era proyecto tras proyecto que era estrés total, ¿no? Porque era mucho trabajo, porque eran muchos proyectos y acababa uno y me mandaban a otro y así. Y entonces hubo un momento que sí dije, ya no puedo, o sea, es mucho trabajo, mucho estrés. No era tanto estrés, pero era mucho trabajo. O sea, como que el estrés es algo que
ya lo empezaba a controlar más, porque pues obviamente estás más tranquilo, más confiado, pero llegaba el momento en que era mucho trabajo, ¿sabes? Y si dices, bueno, y eso estoy de acuerdo siempre, no hay trabajo que valga tanto la pena como para que estés así, ¿no? Entonces, me gusta trabajar bastante, pero en ese momento era algo excesivo, ¿sabes? O sea, era algo que era demasiado y ya no podía, entonces fue que les dije, ¿sabes qué? Yo no quiero continuar y yo me voy a tomar un break y todo, pero al final, bueno, pasó de que me dijeron, no, ¿sabes qué? Mira, tómate un descanso, bueno, así, y ya, total, al final no pasó, me quedé todo, pero sí fue un descanso y todo, pero sí, fue ese momento que decía, ya, puedo, o sea, fue demasiado trabajo, ¿no? Pero, digamos, cuestión satisfactoria, yo creo que han sido más. Yo creo que ha sido desde que, desde que, eh, bueno, cuando me ofreció, obviamente cada vez que te ofrecen a ir un puesto un poco más arriba, eso es algo súper satisfactorio siempre que te dicen, oye, te estamos contemplando para que, me acuerdo que cuando me hicieron lead comp, me llegaron, me dijeron, oye, pues tu equipo ha tenido muy buenos comentarios de ti, estamos como, como contemplando que seas el lead para la siguiente película y además, y cosas así. Entonces, eso es como siempre súper satisfactorio, ¿no? Cuando tu equipo y cuando gente que aparte ni siquiera lo ves venir, ¿no? Como que de repente llegas y te dicen, mira, hemos escuchado cosas súper buenas de ti, nos encanta lo que haces y así. Entonces eso está como padre, especialmente al principio, porque, digo, pues es lo que necesitas, ¿no? Es como gasolina para ti, porque justo una de las situaciones que todos los humanos tenemos es como esa como duda siempre, ¿no? Siempre vas a hacerlo y empiezas a dudar mucho de ti, te empiezas a preguntar y empiezas a hacerte ideas súper tontas, porque esos son, ¿no? O sea, empiezas a pensar tantas cosas que ni siquiera son reales, ¿no? Que dices, oye, es que no lo estoy haciendo bien, y no es cierto, o sea, todo eso está como en tu cabeza, pero cuando alguien te lo dice y cuando ellos te lo dicen, como que ayuda a limpiar un poco eso y a ayudarte a que, literal, eso es lo que decía, ¿no? Es como gasolina, ¿no? Te ayuda a seguir adelante, ¿no? Entonces, y eso es muy satisfactorio. Entonces, eso, y yo creo que también la primera vez que me ofrecieron ir a Bangalore, o sea, eso yo creo que también fue como súper súper satisfactorio porque no fueron ideas tuyas, ¿no? Son ideas que te ofrecen y ideas que te dicen, oye, creemos que tú puedes hacerlo. Y dices, bueno, es que está complicado, o sea, tengo que encargarme de un equipo allá y todo. Y dicen, sí, luego, o sea, no hay problema, ¿no? Ve y hazlo y creemos que lo vas a hacer bien. Y pues sí, si vas con esa mentalidad y si vas con la mentalidad también de que ellos confían en ti, creo que o sea, es mucho más sencillo que ver las cosas. Pero sí, yo creo que han sido más momentos satisfactorios que los que no. Sí, no, me imagino. Oye, y ahora que platicas todo esto, me lleva como a este análisis, que bueno, la respuesta se me hace obvia, pero me gustaría nada más que me platicaras un poco de, también teniendo la historia de los diversos trabajos, me refiero, no sé, aquí en México, luego en Europa, y luego ahora en Montreal. La cantidad de trabajo siempre ha sido la misma. O sea, porque yo pensaría, no, oye, pues aquí es que en México no. En todo lo que tiene que ver con postproducción, siempre es esa parte, ¿no? De, pues, sales tarde. O sea, todo este tipo Sí. de trabajos son como trabajos que son muy absorbentes, ¿no? Muchísimo. Y tú que has tenido oportunidad, ahora sí que de verlo de diversas partes o de diversas perspectivas, pues no sé, concluyo que es, o sea, no importa que sea aquí o allá, estamos igual, ¿no? Porque Claro, muchas veces todo el tiempo estamos muy dados a comparar, ¿no? Es que allá sí te dan más tiempo, ¿no? Pero todos, obviamente, los que están viviendo la situación son los que están sufriendo, ¿no? O son los que claro. realmente saben cómo está la situación. Entonces, tú que has tenido como esa oportunidad de tener como varias perspectivas, ¿qué es lo que concluyes como de eso? No, sí, de todos lados se trabaja muchísimo, aquí y allá. Digo, incluso aquí hay otras compañías que yo sé que son un poco más pequeñas y que realmente no trabajan tanto o no es como no es tan demandante, pero creo que estamos en una industria que donde estés, trabajas muchísimo. O sea, aquí hay gente que viene de Rusia, por ejemplo, y ellos dicen, es que aquí
pues son vacaciones casi, ¿no? O sea, ellos también trabajan, y te das cuenta que también trabajan, pero muchísimo, ¿sabes? Es que ellos Entonces, son rusos. exacto, no. Ahí se vive diferente. No, allá se vive otra cosa, ¿no? Exacto. No, yo creo que en todos lados. Yo creo que es una onda de la industria, ¿no? La industria es muy demandante de eso y de que sabes que si tienes que cumplir con una fecha límite, pues no hay más, tienes que hacerlo, ¿no? Sí, el Pero, deadline es el deadline. sí, pero incluso hablando con amigos de otras industrias, o sea, sé que ellos también a veces tienen que trabajar horas extras y demás, y digo, por lo menos aquí se tiene la cultura de que pues, te van a pagar horas extras, por lo menos, o sea, por lo menos aquí, ¿no? Yo me acuerdo que en Olin también nos pagaban horas extras, pero bueno, aunque no te las pagaban, pues a veces lo tienes que hacer, ¿no? A veces tienes que hacerlo de cualquier forma, ¿no? O sea, digo, no es lo ideal, obviamente, pero yo creo que en todos lados es igual. No he visto o no he conocido muchos lados que realmente digan, ¿sabes qué? Trabajo mis horas y me voy a mi casa, ¿no? Realmente no. Sí. Sí, sabía que era una conjetura. Solo quería saber tu opinión, ¿no? No, sí, no, tienes razón, pero, o sea, esa visión global parece que experiencia de diversos lugares de trabajo, ¿no? claro, no. No, pero yo puedo decir que son muy similares. Sí, de lujo. Así es, Oye, ¿no? pues yo creo que ya estamos aquí en la recta final. Quisiera nada más que me ayudaras a cerrar con algo. Ujú. ¿Qué es lo que, pues no sé, o sea, bueno, sí sé, pensando en esta parte de toda esta banda que está empezando, ya se hace, si quiere dirigirse como para hacer como hacia el lado de comp, que tú eres el que estás dirigido, o de las diversas áreas que tú conoces, o bueno, simplemente dedicarse a este rollo de que es como los medios visuales, ¿no? El media and entertainment, todo este tipo, todo este mundo del que hablamos. Claro. Digo, yo sé que has mencionado ya varias cosas, pero ¿qué consejo podrías como dar o aportar a, para alguien, no sé, que va empezando o alguien que ya está trabajando, que ya lleva un rato igual, obviamente estamos enfocados netamente en México, que ya está un rato dentro de México, haciendo comp y pues igual, no sé, se puede llegar a sentir como estancado de que pues igual ya, o sea, no se genera más porque pues el producto es así donde trabaja y está bien, pero pues no sé, ¿qué consejo podrías dar como para el que va empezando o para el que ya tiene como cierto tiempo y quiere hacer más? Bueno, sí, yo creo que más, digo, para los que están empezando, si estás empezando, definitivo, un poco de lo que mencioné, o sea, lo primero es eso, si te apasiona realmente esto, si te gusta mucho, creo que vas a triunfar y vas a ser alguien súper bueno, porque lo que necesita esta industria, y yo creo que cualquier trabajo casi es eso, que seas súper apasionado y que de verdad te guste para que puedas trabajarlo y que realmente puedas volverte bueno, ¿no? Que eso es lo que bueno, primeramente va a ayudarte. Y después yo creo que esa parte de como ser un poquito más, siempre muy crítico, o sea, siempre escuchar eh, comentarios hacia ti y comentarios hacia tu trabajo, sin tomarlos como que son ¿cómo decirlo? Pues sí, ¿no? ¿Personales? Sí, no, al contrario, o sea, eso es lo que te va a ayudar y te va a ayudar a crecer un buen y aprender mucho más, o sea, creo que es lo primero. Y la última sería como, bueno, eso, a lo mejor enfócate un poco a dónde quieres llegar, si tu objetivo es estar en México, que también está muy, muy chido, que yo, o sea, si yo estoy acá no es porque, o sea, no quiero estar allá, al contrario, a veces pienso mucho en regresar, ¿no? Pero bueno, si es en México o es en el extranjero, si trata o sea, yo entiendo que a veces no tengas una idea clara que a dónde quieres ir. Yo creo que es algo muy normal, pero por lo menos sí estaría bueno como que tengas una idea, ¿no? O sea, si tengas aunque sea una pequeña, pues sí, algo de idea, así por lo menos vas a poder empezar a enfocar tu trabajo y tu energía hacia ese lado, ¿no? O sea, como que si empiezas a pensar hacia ese rumbo, como que siento que las cosas se dan más fácil.
Solo enfócate, trata de visualizar como a dónde quieres estar y así fue como solito se te van a empezar a dar las ideas, como te comentaba, o sea, cuando yo sabía que siempre quería salir de México a probar otros lados. Entonces, desde en cuanto pude, desde cuando hice mi primer reel, luego lo mandé a muchos lados de Europa y otros lados. Obviamente, solo me contestó uno, como lo dije, ¿no? Pero de ahí fue como la cadenita, ¿no? Y, o sea, realmente no ha sido algo muy difícil. Lo más difícil ha sido llegar, adaptarse al nuevo ambiente, al nuevo lugar y tratar de aprender y trabajar muy fuerte. O sea, eso es más bien yo creo que esa ha sido la clave cada vez que he llegado a un lugar. Pero si más o menos sabes a dónde quieres ir, yo creo que es algo que solito se va acomodando. Y digamos, para gente que ya está en la industria y se siente estancado, pues o sea, a todos nos pasa. O sea, incluso yo hay veces que me siento como un poco estancado. Digo, ¿sabes qué? Y es por eso que empiezo a aprender algo nuevo. Creo que es algo que está muy bueno porque también te pone ese nuevo reto a ti y te complementa mucho. Entonces, tal vez sería eso, toma un nuevo proyecto, o incluso toma una nueva empresa, o sea, ve una nueva empresa, sal de la zona de confort, creo que eso siempre es muy bueno. Y sí, yo creo que aprender cosas nuevas siempre ayuda mucho, te hace sentir como más, es como un poco de un reseteo a ti, ¿no? También, o sea, aprender algo nuevo siempre es algo muy, muy, muy bueno. Entonces, sí, eso y probar nuevas cosas, o sea, probar ya sea una nueva compañía o a lo mejor tratar de pensar un poco más como hacia dónde quieres llegar en el futuro también, ¿no? Pero sí, más o menos lo mismo, sí. De lujo, de lujo. Sí. Oye, me siento raro llamándote Luis. Me puedes llamar como quieras, brother. No, pues, Polleiro, pues muchísimas gracias por este tiempo, por compartir tus experiencias sí, tus experiencias y tu conocimiento de lo que te ha tocado vivir. Es muy grato saber que, pues ahora sí que te veo y veo que te está yendo bien y es grato saber ahora con toda esta experiencia de todo lo que has pasado y pues ahora sí que solo nos queda como divertirnos, ¿no? Porque pues ahora sí que así va a sonar como súper trillado, pero la vida es tan corta y no, tenemos tantas cosas, es cierto, ¿no? es cierto, bro. Así es, o sea, es lo que te digo, o sea, son de las cosas que a veces me hubiera gustado saber antes, es como disfruta más cuando puedes, o cuando todavía eres más joven, ¿no? O sea, Sí, digo, no somos sí, sí. viejos, pero me hubiera Regresar a la universidad, ¿no? me hubiera Sí, y no, aprovecharla más. no, hay veces que Sí, digo, sí, me pasa. sí, no, total, a veces que hasta quisiera, digo, ¿por qué no regreso a estudiar otra cosa? No sé, o sea, pero pues, digo, ya estamos acá y como dices, no, o sea, suena medio, no sé, pero sí, o sea, disfruta, bueno, mientras puedas, disfruta más y sí, no, totalmente. No, pero gracias a ti, bro. No, pues muchas gracias por tu tiempo. Pues ya ahora sí que seguimos en contacto. Sí, es algo, no.